En el jardín silencioso de una mansión, un niño de la calle enfrenta la mirada suplicante de un hombre en silla de ruedas. «Si curas mis piernas, toda mi fortuna será tuya», dice el empresario, desesperado por un último milagro. Atrapado entre la compasión y el miedo, el niño comprende que su libertad está siendo negociada. Pero de una propuesta que parecía egoísta, nace un nuevo camino, capaz de sanar no solo cuerpos, sino almas olvidadas. El viento helado de la madrugada madrileña cortaba como una navaja, mientras Gabriel, un niño de apenas 8 años, se acurrucaba bajo la marquesina de la Catedral de la Almudena. Sus pies descalzos y la camiseta raída poco lo protegían contra el frío que castigaba Madrid en aquel invierno riguroso. Gabriel acercó más así la manta mugrienta que había encontrado en la basura días atrás, su única defensa contra la temperatura que descendía a niveles alarmantes. Cuando los primeros rayos de sol comenzaron a teñir el cielo gris de la metrópoli, Gabriel ya estaba despierto. El sueño nunca llegaba con facilidad en las calles. Cada ruido, cada sombra podía significar peligro. Aprendió eso en los 6 meses, desde que su padre, Jonatán, lo abandonara frente a la estación de autobuses de Méndez Álvaro, con la falsa promesa de que volvería pronto. Nunca más lo vio. De su madre, solo guardaba vagos recuerdos de gritos y llanto antes de que desapareciera por completo de su vida a los 4 años. «Buenos días, Madrid», se dijo Gabriel a sí mismo, un ritual que mantenía para no olvidar el sonido de su propia voz. Con movimientos ágiles guardó su tesoro, un cepillo de dientes roto, una peonza de plástico y una foto arrugada donde aparecía sonriendo junto a su padre, en una mochila rota que llevaba a todas partes. El centro de la ciudad comenzaba a despertar. Los comerciantes abrían sus tiendas, ejecutivos apresurados caminaban mirando sus móviles, ignorando por completo la existencia del pequeño Gabriel. Para ellos, era solo otro niño de la calle, invisible en el paisaje urbano. Siguiendo su rutina diaria, Gabriel caminó hasta una panadería en la calle Mayor. El olor del pan recién hecho hizo que su estómago rugiera dolorosamente. «Tía Marlene, buenos días». Sonrió al ver a la dependienta que, de vez en cuando, le daba un panecillo o un vaso de leche. «Gabriel, niño, cada día estás más delgado. Ven, toma esto». Marlene miró a ambos lados asegurándose de que el dueño no estuviera cerca y le extendió una bolsita con un croissant y un vaso de chocolate caliente. «Come rápido antes de que llegue el señor Pablo». Gabriel devoró la comida como si fuera la última de su vida. Agradeció a Marlene con un abrazo rápido y siguió hacia su trabajo. En las inmediaciones de la Gran Vía, el pequeño se ofrecía para limpiar parabrisas en los semáforos o cargar bolsas de la compra a cambio de algunas monedas. Fue una tarde de jueves, cuando el sol finalmente había dado una tregua, que el destino de Gabriel cambió para siempre. Frente al edificio Telefónica, un imponente Mercedes-Benz negro se detuvo en el semáforo en rojo. En la ventanilla del conductor, Gabriel vio el rostro adusto de un hombre que parecía una estatua, de tan inmóvil que estaba. «Señor, ¿quiere que le limpie el cristal? Está bastante sucio». El conductor ni siquiera parpadeó como si Gabriel no existiera, pero en el asiento trasero, otro par de ojos lo observaba. Pertenecían a Ricardo Méndez, uno de los empresarios más poderosos del país, dueño de Méndez Inmobiliaria, un imperio que se extendía por toda España. Ricardo, a sus 58 años, vivía confinado a una silla de ruedas desde hacía 3 años, resultado de un accidente en su helicóptero privado. Los dolores constantes lo habían transformado en un hombre amargado, que trataba a todos con aspereza. Los mejores especialistas del mundo no habían conseguido devolverle el movimiento de las piernas, ni aliviar por completo el tormento que lo consumía día y noche. «Chaval, quita de en medio». El conductor habló por fin, cuando el semáforo se puso en verde. Pero Ricardo, en un gesto inusual, bajó el cristal tintado. «Espera, Tadeo», ordenó al conductor. Luego se dirigió a Gabriel. «Niño, ¿tienes dónde dormir?» Gabriel vaciló. Ya había sido engañado antes por personas que ofrecían ayuda. «Sí, señor. Duermo allí en la plaza, tengo un buen cartón». Ricardo sintió algo que hacía mucho que no experimentaba: compasión. ¿O sería desesperación?
Después de gastar millones en tratamientos ineficaces, quizás estaba listo para creer en cualquier cosa, incluso en un milagro venido de las calles. «Sube al coche», ordenó, abriendo más la puerta. Gabriel retrocedió un paso, desconfiado. «No voy a hacerte daño», suavizó el tono Ricardo. «Tengo una propuesta. Tendrás comida y un lugar para dormir». El estómago de Gabriel rugió de nuevo, como si respondiera por él. Con cautela entró en el lujoso vehículo, sintiéndose completamente fuera de lugar entre el cuero y la madera noble. Lo que Gabriel no podía imaginar es que, al entrar en aquel coche, estaba dejando atrás la vida en las calles, pero caminaba hacia una forma diferente de prisión. Durante el trayecto hasta la mansión en La Moraleja, Ricardo observaba al niño con curiosidad. Había algo diferente en él, una luz en sus ojos que parecía desafiar toda la miseria que lo rodeaba. «¿Cómo te llamas, chico?» «Gabriel, señor. Gabriel». «¿Como el ángel?» Ricardo sonrió por primera vez en meses. «Quizás sea una señal». El coche se detuvo frente a un portón imponente. Gabriel abrió los ojos como platos al ver la mansión que se revelaba ante él. Parecía un palacio sacado de los libros de cuentos que hojeaba en las librerías del centro, cuando conseguía entrar sin que lo echaran. «Bienvenido a tu nueva casa, Gabriel», dijo Ricardo. «A partir de hoy, vivirás aquí conmigo». El niño no sabía si debía sentir miedo o gratitud. ¿Por qué aquel hombre rico e importante lo llevaría a su casa? ¿Qué quería de él? Cuando Tadeo abrió la puerta del coche y sacó la silla de ruedas del maletero para ayudar a Ricardo, Gabriel notó la expresión de dolor en el rostro del empresario. Fue un impulso inexplicable lo que lo llevó a tocar el hombro de Ricardo y a murmurar palabras que ni él mismo comprendía del todo. «Dios lo cuida, señor. Voy a rezar para que se ponga bueno». En ese momento, algo extraordinario sucedió. Ricardo sintió un calor recorrer su cuerpo y por un breve instante, el dolor crónico que lo atormentaba disminuyó. Sus ojos se abrieron de par en par asombrado. ¿Tú has hecho eso?» y preguntó incrédulo. Gabriel solo se encogió de hombros, sin entender la reacción del hombre. «¿Hacer qué, señor?» Pero Ricardo ya estaba convencido. Había encontrado algo mucho más valioso que todos los tratamientos experimentales que había probado. Quizás aquel niño sucio, abandonado por la sociedad, era el milagro que tanto esperaba. «Ven, Gabriel. Tengo grandes planes para nosotros dos». Y así, de la mano de lo desconocido, Gabriel cruzó el portón de la mansión, sin saber que allí comenzaría un viaje que transformaría no solo su vida, sino también la de miles de otros niños como él. Lo que el pequeño no imaginaba es que, antes de la liberación, vendría el cautiverio, y que su don aún incomprendido sería tanto su prisión como su salvación. Si esta historia te ha interesado, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. La mansión de los Méndez parecía engullir a Gabriel con su grandiosidad. Suelos de mármol italiano, cuadros de artistas famosos en las paredes, lámparas de araña de cristal colgando de los techos altos. Un mundo completamente opuesto a las aceras frías de la Plaza Mayor. Mientras caminaba por los pasillos interminables, el niño se sentía aún más pequeño, casi invisible entre tanto lujo. «Doña Concepción». La voz de Ricardo resonó por la mansión. «Venga a conocer a nuestro nuevo huésped». Una señora negra de mediana edad, con el pelo canoso recogido en un moño y una mirada amable, apareció en el salón principal. Llevaba más de 20 años trabajando para la familia Méndez, testigo silenciosa de la transformación de Ricardo, de un joven ambicioso a un hombre amargado por el dolor y la soledad. «Este es Gabriel», lo presentó Ricardo. «Va a vivir con nosotros a partir de hoy. Prepare la habitación de invitados del segundo piso y consiga ropa nueva. La mejor. También quiero que se dé un baño y coma adecuadamente». Doña Concepción miró al niño con ternura. En sus casi 50 años de vida, había visto muchas cosas, incluyendo los caprichos de su patrón. Pero traer a un niño de la calle a la mansión era inédito, incluso para Ricardo Méndez. «Ven conmigo, pequeño», dijo ella, extendiéndole la mano. «Vamos a cuidarte». Gabriel tomó la mano callosa de Doña Concepción,
sintiéndose instantáneamente más seguro. Había una bondad genuina en aquella mujer, algo que reconocía por instinto, después de años distinguiendo peligros en las calles. La habitación destinada a Gabriel era más grande que cualquier lugar donde hubiera dormido. Una cama king size con dosel, armarios enormes, una televisión de pantalla plana e incluso un baño privado con bañera. Todo parecía salido de un sueño. Primero un baño bien caliente, luego comida casera, decidió doña Concepción. Ay, mira esas heridas en tus pies. Voy a cuidar de eso también. Durante el baño, Gabriel dejó que años de suciedad y sufrimiento se fueran por el desagüe. La ropa vieja fue desechada, excepto la mochila con sus tesoros que se negó a abandonar. Vestido con un pijama demasiado suave para su cuerpo acostumbrado a la aspereza, se sentó a la mesa de la cocina, donde doña Concepción le sirvió arroz, lentejas, un filete y ensalada. «Come despacio, hijo mío. La comida no va a huir», le aconsejó, viendo al niño devorarlo todo como si fuera su última comida. Mientras tanto, en el despacho de la mansión, Ricardo hacía llamadas frenéticas. «Cancele todos mis compromisos de esta semana», ordenó a su secretaria. Después llamó a su médico particular. «Doctor Oliveira, necesito que venga a mi casa inmediatamente. Es urgente». El médico llegó en menos de una hora encontrando a Ricardo inquieto en su silla de ruedas. «¿Qué ha ocurrido, señor Méndez? ¿Se ha sentido mal de nuevo?» «Al contrario», respondió Ricardo con un brillo extraño en los ojos. «Por primera vez en 3 años he sentido un alivio en los dolores. Y ha sido gracias a un niño de la calle». El doctor Oliveira frunció el ceño. Conocía bien los efectos del dolor crónico en la salud mental de sus pacientes y la desesperación que los llevaba a creer en cualquier posibilidad de cura. «Ricardo, tenemos que hablar sobre tratamientos alternativos, pero sugiero cautela con...» «No estoy delirando, doctor», interrumpió Ricardo. «Quiero que examine al niño. Hay algo especial en él, puedo sentirlo. Cuando tocó mi hombro y rezó, el dolor simplemente disminuyó». El médico accedió más para calmar a su paciente que por creer en la historia. Tras examinar a Gabriel, que ya dormía profundamente después del baño y la comida, no encontró nada extraordinario. Solo los signos típicos de un niño que ha vivido en situación de extrema vulnerabilidad. Desnutrición, pequeñas cicatrices. «Caries es solo un niño común, Ricardo. Le sugiero que lo derive a los servicios sociales mañana». «Se queda», sentenció el empresario. «Algo me dice que este niño es mi última esperanza». En los días que siguieron, Gabriel comenzó a entender que su nueva vida tenía un precio. Ricardo exigía su presencia constante, pidiéndole repetidamente que pusiera las manos sobre sus hombros y rezara. El empresario registraba meticulosamente cada sesión, anotando pequeñas mejoras que quizás eran solo fruto de su imaginación desesperada. El único consuelo verdadero para Gabriel venía de doña Concepción. En las horas en que Ricardo estaba ocupado con llamadas o reuniones virtuales, ella le enseñaba al niño a leer mejor, le contaba historias y lo trataba con el cariño maternal que nunca había conocido. «Tienes un buen corazón, niño», le decía mientras lo ayudaba con las lecciones. «Eso es lo que el señor Ricardo ve en ti, aunque él todavía no lo entienda bien». Una semana después de la llegada de Gabriel, la rutina de la mansión fue perturbada por la llegada inesperada de 2 visitantes. Augusto Méndez, hermano menor de Ricardo, y Claudia, exesposa del empresario. «Así que el rumor es cierto», dijo Augusto, al ver a Gabriel sentado junto a la silla de ruedas de Ricardo en la sala de estar. «Mi hermano realmente ha adoptado a un niño de la calle». «No he adoptado a nadie», respondió Ricardo secamente. «Gabriel es mi huésped». Claudia, una mujer elegante de 50 años, se acercó al niño con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¡Qué monada! Pero Ricardo, querido, nunca te ha interesado la caridad. ¿Qué está haciendo este niño aquí realmente?» Gabriel percibió la tensión en el aire. Augusto lo examinaba como si fuera un insecto, mientras que Claudia apenas disimulaba su desprecio bajo una fina capa de falsa simpatía. «Mis motivos no son de vuestra incumbencia», respondió Ricardo. Gabriel se queda y punto final. Más tarde, cuando pensaban que estaban solos en la terraza trasera,
Gabriel oyó accidentalmente la conversación entre Augusto y Claudia. «Se ha vuelto loco del todo», decía Augusto, «trayendo a un crío a casa, arriesgando la seguridad de todos. ¿Quién sabe lo que este mocoso va a robar?» «Lo más preocupante es que Ricardo parece obsesionado», respondió Claudia. «He oído a los empleados que cree que el niño tiene poderes curativos. Imagínate. Nuestro exmarido, uno de los hombres más racionales que he conocido, ahora creyendo en milagros. Tenemos que vigilarlo», decidió Augusto. «Si se está volviendo senil, tenemos que actuar antes de que comprometa los negocios de la familia. Tengo planes para Méndez Inmobiliaria que no incluyen ver nuestro patrimonio siendo despilfarrado en supersticiones». Gabriel sintió un escalofrío recorrer su espalda. En pocos días ya había comprendido lo suficiente sobre su situación. Era al mismo tiempo un prisionero y una esperanza. Ricardo lo mantenía en la mansión no por bondad, sino por desesperación, y ahora había personas que lo veían como una amenaza. Aquella noche intentó huir. Reunió sus pocas pertenencias y esperó a que todos durmieran para escapar por la parte trasera de la propiedad. Pero al llegar al jardín se encontró con Tadeo, el conductor, que también servía como seguridad. «¿A dónde crees que vas, mocoso?» «Quiero volver a la calle», respondió Gabriel con lágrimas en los ojos. Allí al menos era libre. Tadeo lo llevó de vuelta a la habitación, informando a Ricardo sobre el intento de fuga. A la mañana siguiente, se instalaron rejas en las ventanas de la habitación de Gabriel. Para su protección, según el empresario. La prisión ahora era literal, no solo metafórica. Pasaron 2 semanas. La salud de Ricardo parecía mejorar gradualmente. Conseguía soportar periodos más largos sin medicación para el dolor, e incluso sus médicos notaban signos positivos, aunque inexplicables. «Es él», insistía Ricardo al doctor Oliveira. «El niño me está curando». Gabriel, por su parte, se volvía cada vez más retraído. Las sesiones diarias de curación lo agotaban emocionalmente. No entendía lo que Ricardo esperaba de él, ni por qué sus simples oraciones parecían tener tanto efecto en el empresario. Solo con doña Concepción se abría. «Yo no soy especial», le confesó una noche, mientras tomaban chocolate caliente en la cocina. «Solo rezo como mi madre me enseñó antes de irse. No sé hacer milagros». «A veces, hijo mío, el mayor milagro es simplemente creer», respondió la señora con sabiduría. «Y tú has hecho que el señor Ricardo vuelva a creer. En eso quizás reside tu verdadero don». Lo que ninguno de ellos podía imaginar era que la fe de Gabriel sería puesta a prueba muy pronto, de una forma que nadie podría prever, y que el primer verdadero milagro no ocurriría con Ricardo Méndez, sino con alguien mucho más cercano al corazón del niño. Había pasado un mes desde la llegada de Gabriel a la mansión de los Méndez. El otoño madrileño teñía los árboles del jardín con tonos dorados y rojizos, creando un contraste con el gris de los altos muros que rodeaban la propiedad. Para Gabriel, aquellos muros representaban tanto protección como prisión. La rutina en la mansión era rígida. Por la mañana, Ricardo se sometía a sesiones de fisioterapia, siempre con Gabriel a su lado. Por la tarde, después del almuerzo, era el turno de las sesiones de curación, momentos en los que el empresario exigía que el niño pusiera las manos sobre sus piernas paralizadas y rezara. Por la noche, los médicos visitaban la mansión para evaluar el progreso de Ricardo, quien insistía en que sentía mejoras graduales. Gabriel no comprendía cómo sus simples oraciones podían ayudar a alguien tan poderoso como Ricardo Méndez. En las calles rezaba pidiendo comida y protección. Raramente sus plegarias eran atendidas. ¿Por qué serían diferentes ahora? El único momento de paz para el niño eran las horas que pasaba con doña Concepción. La gobernanta, dándose cuenta de lo privado que estaba Gabriel de una infancia normal, creó pequeños espacios de alegría en el sofocante día a día de la mansión. «Hoy vamos a hacer chocolate a la taza con bizcochos», anunció una tarde lluviosa, mientras Ricardo participaba en una videoconferencia en su despacho. Todo niño español necesita saber hacer el mejor dulce del mundo. Gabriel sonrió por primera vez en días. Sus pequeñas manos ayudaban a mezclar el chocolate, mientras doña Concepción le contaba historias de su infancia en Andalucía.
Mi abuela decía que la comida hecha con amor tiene poder curativo, comentó observando al niño lamer la cuchara con placer. Quizás es eso lo que haces, Gabriel. Pones amor en tus oraciones. ¿Usted cree de verdad que puedo curar a la gente, doña Concepción? La gobernanta vaciló, escogiendo sus palabras con cuidado. Creo que hay cosas en este mundo que la ciencia aún no explica. La fe es una de ellas. Esa misma noche, después de la cena, un incidente cambiaría para siempre el curso de los acontecimientos en la mansión. Mientras servía el café a Ricardo en la sala de estar, doña Concepción se llevó de repente la mano al pecho, dejó caer la bandeja y se desplomó en el suelo, incapaz de respirar adecuadamente. ¡Socorro!, gritó Gabriel corriendo al lado de la gobernanta. Doña Concepción se encuentra mal. Ricardo llamó inmediatamente a una ambulancia. Los paramédicos llegaron en minutos, una ventaja de vivir en un barrio exclusivo de Madrid, y diagnosticaron un infarto agudo. Doña Concepción fue llevada de urgencia al Hospital Ruber Internacional, donde ingresó directamente en la UCI en estado crítico. Aquella noche fue la más larga en la vida de Gabriel. Sentado solo en su habitación, rezó como nunca antes lo había hecho. No por Ricardo, no por sí mismo, sino por la única persona que le había demostrado verdadero afecto en años. «Por favor, Dios, no te la lleves», susurraba entre lágrimas. «Ella es la única que me quiere de verdad». A la mañana siguiente, Gabriel le suplicó a Ricardo que lo llevara al hospital. «Necesito ver a doña Concepción». «Por favor, señor Ricardo». El empresario se negó inicialmente, temiendo exponer a Gabriel al mundo exterior y perder su milagro particular. Pero algo en la desesperación genuina del niño lo conmovió. «Tadeo te llevará», cedió finalmente, «pero solo por una hora, y no puedes hablar de lo que hacemos aquí». En el hospital, Gabriel encontró a doña Concepción intubada, rodeada de aparatos que pitaban a intervalos regulares. Los médicos le habían dicho a Ricardo que su estado era extremadamente grave, con pocas posibilidades de recuperación completa. Tadeo se quedó fuera de la habitación, dando a Gabriel unos momentos de privacidad con la gobernanta. El niño se acercó a la cama, tocando suavemente la mano de doña Concepción. «Estoy aquí», dijo en voz baja. «Se va a poner buena, ¿lo sé?» Y entonces, como había hecho tantas veces con Ricardo, Gabriel puso las manos sobre doña Concepción y comenzó a rezar. No eran palabras rebuscadas ni oraciones formales, solo la petición sincera de un niño para que su única amiga no se marchara. Una enfermera que pasaba por el pasillo fue testigo de la escena y, impresionada por la devoción del niño, le permitió quedarse más tiempo del autorizado. Cuando finalmente Tadeo vino a buscarlo, Gabriel besó la frente de doña Concepción y prometió volver. Lo que nadie esperaba era que, a la mañana siguiente, la gobernanta despertara sin necesidad de ventilación, con las constantes vitales estables y preguntando por Gabriel. Los médicos no podían explicar la súbita mejoría. Los análisis mostraban que el daño cardíaco había disminuido significativamente de un día para otro, algo prácticamente imposible según la literatura médica. Cuando la noticia llegó a la mansión, Ricardo se puso eufórico. «¿Lo ve?», ya aclamó a su médico personal, el doctor Oliveira. «No es coincidencia. Primero yo, ahora Concepción. El niño tiene un don». El médico, hombre de ciencia por formación, comenzaba a cuestionar sus propias convicciones. Aunque reacio a admitir posibilidades sobrenaturales, no podía negar las evidencias que se acumulaban. «Voy a solicitar nuevos análisis para doña Concepción», dijo, todavía intentando mantener el escepticismo profesional. «Debe haber alguna explicación médica». Mientras tanto, en la zona de servicio, Augusto conversaba con Jordana, una de las camareras recién contratadas que, en realidad, trabajaba como su informante dentro de la mansión. «¿Así que el mocoso fue a visitar a la vieja al hospital ayer?» «Sí, señor», respondió Jordana. «Y hoy por la mañana he recibido un mensaje diciendo que doña Concepción ha mejorado milagrosamente». Los médicos están perplejos. Augusto frunció el ceño, visiblemente perturbado por la información. «Esto no es bueno», murmuró. «Si esta historia se extiende, Ricardo se obsesionará aún más con el chico». «Hay más, señor. He oído al señor Ricardo al teléfono con Telecinco».
Parece que está considerando dar una entrevista exclusiva sobre su propia recuperación. Aquello era el límite. Augusto no podía permitir que su hermano expusiera a la familia al ridículo público por culpa de supersticiones. Además, si Ricardo realmente se recuperaba por completo, sus planes de asumir el control de Méndez Inmobiliaria estarían amenazados. «Llama a Claudia inmediatamente», ordenó. «Tenemos que actuar rápido». En otro rincón de la mansión, Gabriel recibía la noticia de la recuperación de doña Concepción con lágrimas de alegría. Por primera vez, comenzaba a creer que quizás, solo quizás, sus oraciones realmente tenían algún poder. Ricardo, observando la reacción del niño, sintió una punzada de culpa por haberlo mantenido prácticamente en cautiverio. En un gesto inusual de generosidad, le ofreció un regalo. «Gabriel, elige un juguete por internet, cualquiera». El niño, acostumbrado a la escasez, se quedó perplejo con la oferta. «¿Cualquiera de verdad, señor Ricardo?» «Sí, te mereces una recompensa por lo que has hecho por Concepción». Después de unas horas navegando por internet con la ayuda de Marcelo, el asistente personal de Ricardo, Gabriel eligió no una videoconsola cara o un móvil de última moda, sino algo que sorprendió a todos: un telescopio. «Quiero ver las estrellas», explicó simplemente. En la calle, las miraba todas las noches e imaginaba cómo sería llegar hasta allí arriba. La petición conmovió incluso a Ricardo, quien ordenó la compra del mejor telescopio disponible en el mercado. Cuando el equipo llegó, 2 días después, fue instalado en la terraza de la habitación de Gabriel, quien pasó horas observando el cielo nocturno de Madrid, a pesar de la contaminación lumínica que ocultaba muchas estrellas. Doña Concepción recibió el alta del hospital una semana después, regresando a la mansión como una celebridad. Los empleados, inicialmente escépticos sobre las historias del don de Gabriel, ahora miraban al niño con una mezcla de admiración y temor. Algunos incluso le pedían discretamente que bendijera fotos de parientes enfermos. La recuperación de la gobernanta trajo un cambio significativo en la dinámica de la casa. Ricardo, cada vez más convencido del poder de Gabriel, se volvió paradójicamente más flexible en cuanto a las restricciones impuestas al niño. Las rejas de la ventana fueron retiradas y a Gabriel se le permitió circular libremente por los jardines de la mansión, siempre bajo vigilancia discreta, por supuesto. «El niño necesita sentirse a gusto», le explicó Ricardo al doctor Oliveira. «Me he dado cuenta de que cuando está feliz, su don parece más fuerte». El médico, aún reacio a aceptar explicaciones sobrenaturales, sugirió un enfoque más científico. «Podríamos hacer algunas pruebas controladas», propuso. «Quizás en colaboración con algunos colegas de la UCM». «No». Ricardo rechazó la idea de inmediato. «Nada de convertir a Gabriel en un conejillo de Indias. Es especial. Quiero protegerlo». Lo que Ricardo no admitía, ni a sí mismo, era que su interés en proteger a Gabriel tenía mucho más que ver con mantener su milagro personal lejos de ojos curiosos que con el bienestar del niño. Mientras tanto, en el lujoso apartamento de Claudia en el barrio de Salamanca, ella y Augusto trazaban planes para desacreditar a Gabriel y alejarlo de Ricardo. «He contratado a un investigador privado», informó Augusto. «Está buscando a la familia biológica del mocoso. Si encontramos a sus padres, podemos usarlos para sacarlo de la mansión». «¿Y si no los encontramos?», cuestionó Claudia, girando distraídamente la copa de vino en sus manos. «Tenemos que tener un plan B. Estoy preparando un dossier para solicitar la incapacitación de Ricardo», reveló Augusto. «Voy a argumentar que está mentalmente inestable, obsesionado con el curanderismo y explotando a un menor de edad». Claudia sonrió satisfecha. Como exesposa de Ricardo, aún mantenía una participación sustancial en Méndez Inmobiliaria. Una incapacitación judicial significaría el control directo sobre los negocios y sobre la fortuna multimillonaria. Lo que ninguno de ellos sabía era que sus planes pronto se enfrentarían a un obstáculo inesperado. La historia de Gabriel y Ricardo estaba a punto de traspasar los muros de la mansión y caer en el dominio público, desencadenando una serie de eventos que nadie podría prever o controlar.
La noticia estalló un martes soleado de primavera. Niño de la calle con poderes milagrosos retenido en la mansión de un empresario, anunciaba el titular del portal de noticias más visitado del país. El reportaje, firmado por la periodista de investigación Débora Álvarez, ofrecía detalles sorprendentemente precisos sobre Gabriel, su llegada a la mansión de los Méndez y los supuestos milagros realizados. Fuentes internas confirman que Ricardo Méndez, CEO de Méndez Inmobiliaria, cree haber sido parcialmente curado por un niño de apenas 8 años, rescatado de las calles de Madrid, decía el texto. El caso más reciente involucraría a la gobernanta de la familia, que se recuperó milagrosamente de un infarto tras recibir la visita del niño en el hospital. En cuestión de horas, la mansión en La Moraleja estaba rodeada por furgonetas de cadenas de televisión, periodistas con micrófonos y curiosos que se aglomeraban en la acera. Helicópteros sobrevolaban la propiedad, intentando captar imágenes de Gabriel por los jardines o las ventanas. Ricardo estaba furioso. ¿Quién había filtrado aquella información? Su sospecha inicial recayó sobre el doctor Oliveira, pero el médico juró inocencia. Después pensó en los empleados. Cualquiera de ellos podría haber sido seducido por el dinero de la prensa sensacionalista. No quiero que nadie hable con la prensa, se vociferó durante una reunión de emergencia con su equipo de seguridad. Cualquiera que sea sorprendido dando información será inmediatamente despedido y demandado. Gabriel observaba todo con una mezcla de fascinación y terror. Desde la ventana de su habitación veía a la multitud crecer a cada hora. Algunas personas sostenían pancartas con mensajes como «Gabriel, reza por mi hijo» o «Queremos un milagro». Otras exhibían pancartas acusando a Ricardo de secuestro y explotación de menores. Doña Concepción, ya recuperada, intentaba proteger al niño del caos. «No hagas caso a esa gente. Hijo mío», decía cerrando las cortinas de la habitación, «son solo curiosos. Pronto se cansarán y se irán». Pero la gobernanta sabía que no sería tan simple. La historia de Gabriel tenía todos los elementos que al público español le encantaban. Misterio, religiosidad, el contraste entre pobreza y riqueza, la posibilidad de milagros en un mundo cada vez más cínico. Esa misma tarde, los servicios sociales de la Comunidad de Madrid enviaron representantes a la mansión, exigiendo verificar las condiciones en las que vivía Gabriel. Ricardo, aconsejado por su equipo jurídico, permitió la visita, pero limitó el acceso solo a la habitación del niño y a las zonas comunes de la casa. «¿Cómo te están tratando aquí, Gabriel?», preguntó Marta Gómez, la trabajadora social, cuando finalmente se quedaron a solas en la habitación. Gabriel vaciló. Durante toda su vida en las calles, había aprendido a desconfiar de las autoridades. Además, a pesar de las restricciones iniciales, su vida en la mansión era infinitamente mejor que la que llevaba antes. «Estoy bien», respondió finalmente. «Tengo comida, cama, doña Concepción me cuida. Y puedes salir cuando quieres. Tienes contacto con otros niños». El niño bajó la mirada. «Al principio había rejas en la ventana, pero ahora ya no. Puedo pasear por el jardín». La trabajadora social tomó notas detalladas, observando también los juguetes caros y la ropa de marca esparcidos por la habitación, señales de confort material, pero no necesariamente de bienestar emocional. «Gabriel, sabes que no pueden tenerte aquí contra tu voluntad, ¿verdad? Si quieres irte, podemos llevarte a un centro de acogida adecuado hasta que encontremos una familia para ti». La palabra familia le oprimió el pecho al niño. Su única experiencia familiar había estado marcada por el abandono y el rechazo. La idea de ser entregado a extraños era tan aterradora como volver a las calles. «Quiero quedarme con doña Concepción», declaró con una firmeza sorprendente para alguien tan joven. En el piso de abajo, Ricardo se enfrentaba a su propio interrogatorio con el representante del Ministerio Fiscal, que cuestionaba la legalidad de la situación de Gabriel. «Señor Méndez, usted no tiene ninguna tutela legal sobre el menor», señalaba el fiscal. «Técnicamente, esto constituye una apropiación indebida de un incapaz. Estoy tramitando la regularización», se defendió Ricardo. «Ya he contratado a abogados especializados en adopción.
Gabriel estaba en situación de calle, abandonado. Le he dado un hogar, educación, cuidados médicos, y a cambio, según las noticias, espera que lo cure milagrosamente. Ricardo entrecerró los ojos, irritado por la insinuación. No creo que la prensa sensacionalista sea una fuente fiable para un representante de la justicia. Señor fiscal, tras la salida de las autoridades, que prometieron volver con una decisión formal, Ricardo convocó una reunión de emergencia con su equipo jurídico y de relaciones públicas. Necesitaba controlar la narrativa antes de que la situación se le fuera completamente de las manos. Vamos a dar una entrevista exclusiva, decidió. Elijan un medio respetable, preferiblemente un periodista con sensibilidad religiosa que no vaya a ridiculizar la situación. Quiero humanizar esta historia, mostrar que estoy ayudando a Gabriel, no explotándolo. Mientras el equipo trabajaba en los detalles de la entrevista, fuera de la mansión, el ambiente se caldeaba. Grupos religiosos habían montado tiendas de oración, realizando vigilias y cantando himnos. Por otro lado, manifestantes de organizaciones de derechos humanos protestaban contra lo que llamaban cautiverio de un menor y explotación de la fe popular. La polarización llegó también a las redes sociales y a los programas de televisión. En Twitter, el hashtag #LiberaDaGabriel competía con Milagro en la mansión. En los platós, expertos de todas las áreas debatían fervorosamente. Médicos defendían explicaciones científicas para las curas, psicólogos hablaban sobre el poder de la mente. Religiosos citaban pasajes bíblicos sobre dones espirituales y abogados discutían los aspectos legales del caso. En su ático de Chamberí, Claudia lo observaba todo con una sonrisa en los labios. La exposición pública era exactamente lo que ella y Augusto necesitaban para fortalecer su petición de incapacitación contra Ricardo. «Esto está saliendo mejor de lo que esperábamos», comentó con Augusto por teléfono. «Ricardo está cavando su propia tumba al exponer este circo». «Aún no sabemos quién filtró la historia a la prensa», respondió Augusto, «pero deberíamos enviarle flores». Lo que no sabían era que la fuente de la filtración era Jordana, la camarera infiltrada, que había recibido una oferta irrechazable de la periodista Débora Álvarez. Después de proporcionar la información inicial, Jordana continuaba alimentando a la reportera con detalles internos de la mansión, incluyendo la visita de los servicios sociales. 3 días después de la explosión de la noticia, cuando la multitud frente a la mansión ya superaba las 200 personas, Ricardo finalmente accedió a la entrevista exclusiva. El elegido fue Pablo Rivera, presentador de un programa dominical conocido por su enfoque respetuoso de temas religiosos y espirituales. La entrevista tuvo lugar en la biblioteca de la mansión. Ricardo, impecablemente vestido con un traje azul marino, situó su silla de ruedas junto a un sillón donde se sentó Gabriel, visiblemente incómodo con las cámaras. Doña Concepción permaneció fuera de plano, pero lo suficientemente cerca para dar seguridad al niño. «Ricardo, toda España quiere saber qué ha pasado realmente desde que Gabriel llegó a su vida», comenzó Pablo Rivera. Ricardo respiró hondo antes de responder. «Pablo, yo era un hombre sin esperanza. 3 años de dolores insoportables, confinado a esta silla, después de que médicos de todo el mundo me dijeran que nunca más caminaría. Entonces, por casualidad, o quizás por el destino, conocí a Gabriel». El empresario relató el primer encuentro, la oración espontánea del niño, la súbita reducción de los dolores que sintió. No digo que fuera un milagro instantáneo como en las películas. Fue gradual, pero hoy puedo estar horas sin medicación para el dolor. Consigo sentir hormigueos en las piernas, por primera vez en 3 años. Mis análisis muestran una regeneración nerviosa que los médicos no pueden explicar. Gabriel permanecía callado, con los ojos bajos, moviendo nerviosamente las manos. Cuando el entrevistador finalmente se dirigió a él, su respuesta fue casi inaudible. «Yo solo rezo», susurró, «como me enseñó mi madre antes de irse». La simplicidad de la respuesta, la evidente vulnerabilidad del niño, conmovieron a millones de telespectadores. En las redes sociales, la percepción comenzó a cambiar. Muchos que antes acusaban a Ricardo de explotación, ahora se emocionaban con la historia.
La entrevista tomó un rumbo inesperado cuando Pablo Rivera preguntó sobre la recuperación de doña Concepción. Al oír su nombre, la gobernanta decidió entrar en escena, a pesar de no estar programada su participación. ¿Puedo hablar?, preguntó entrando en el encuadre. Con el permiso de Ricardo, doña Concepción se sentó junto a Gabriel, tomándole la mano. Yo estaba a punto de partir, comenzó, usando un eufemismo para no asustar al niño. Los médicos ya se habían rendido. Entonces Gabriel vino a visitarme, puso sus manitas aquí, se tocó el pecho y rezó con tanta fe que sentí que algo sucedía dentro de mí. A la mañana siguiente, estaba respirando sola. Los análisis mostraban una mejoría inexplicable. No tengo dudas de que fue un milagro. Las lágrimas corrían por el rostro de la gobernanta mientras hablaba. Gabriel, emocionado, la abrazó con fuerza. Él es especial, concluyó doña Concepción, no por lo que puede hacer, sino por lo que es. Un niño con un corazón puro en un mundo que intenta destruir esa pureza todos los días. La entrevista terminó con imágenes de Gabriel en el jardín de la mansión, observando el cielo con su telescopio, completamente ajeno a la tormenta mediática que su historia había creado. En la sala de estar de su ático, Augusto veía la entrevista con una rabia creciente. La estrategia de Ricardo había funcionado. En lugar de parecer un explotador, surgía como un hombre transformado por la fe y por la presencia de un niño especial. «Esto no va a quedar así», murmuró cogiendo el teléfono. «Es hora del plan B». Al día siguiente de la entrevista, mientras la opinión pública se dividía entre el apoyo y el escepticismo, surgió un nuevo reportaje en un sitio web de noticias menos respetable. Exclusiva: la verdad sobre el niño milagro. Fuentes revelan un esquema de fraude millonario. El artículo, basado en fuentes anónimas, alegaba que Gabriel había sido entrenado por Ricardo para simular poderes curativos, como parte de una elaborada estafa para revalorizar las acciones de Méndez Inmobiliaria y atraer inversiones para una nueva línea de productos energéticos que el empresario planeaba lanzar. Aunque claramente tendenciosa y sin pruebas concretas, la noticia fue suficiente para reavivar la controversia. De nuevo, la mansión de los Méndez estaba sitiada por periodistas y curiosos. Para Gabriel, la presión se volvía insoportable. El niño que había conocido lo peor de la vida en las calles, ahora se enfrentaba a un tipo diferente de violencia. La exposición mediática, las miradas curiosas, las expectativas imposibles de cumplir. Por la noche, solo en su habitación, miraba las estrellas a través del telescopio y se preguntaba si no habría sido mejor seguir siendo invisible en las calles de Madrid, donde al menos era libre de ir y venir, sin cargar con el peso de ser considerado un milagro viviente. Lo que Gabriel no sabía era que su mayor prueba aún estaba por llegar, y que la verdadera transformación no sería física, sino espiritual, afectando no solo a él y a Ricardo, sino potencialmente a miles de otros niños en una situación similar a la suya. La presión sobre la mansión de los Méndez aumentaba cada día. Manifestantes acampaban permanentemente en los alrededores, divididos entre simpatizantes que veían a Gabriel como un enviado divino y críticos que acusaban a Ricardo de explotación. Los periodistas intentaban sobornar a los empleados a cambio de información exclusiva. Personas desesperadas arrojaban cartas por encima de los muros, implorando la curación de familiares enfermos. El equipo jurídico de Ricardo trabajaba sin descanso para regularizar la situación de Gabriel. El proceso de guarda provisional avanzaba, pero se enfrentaba a obstáculos burocráticos y a la resistencia del Ministerio Fiscal, que exigía investigaciones más profundas sobre el pasado del niño y las reales intenciones del empresario. En medio del caos, Ricardo se concentraba obsesivamente en su propia recuperación. Las sesiones diarias con Gabriel se volvieron más largas e intensas. Los exámenes médicos confirmaban progresos sorprendentes en la regeneración nerviosa, y Ricardo comenzaba a sentir espasmos en las piernas, señales que sus médicos clasificaban como altamente inusuales para casos de paraplegia como el suyo.
Estamos presenciando algo sin precedentes en la literatura médica, admitió el doctor Oliveira durante una consulta privada. No digo que sea un milagro, pero ciertamente desafía las explicaciones convencionales. Para Ricardo, cada pequeño progreso alimentaba su obsesión. Se había vuelto dependiente de Gabriel no solo física, sino emocionalmente. La posibilidad de volver a caminar, de recuperar la vida que tenía antes del accidente, consumía todos sus pensamientos. Lo que no percibía era el efecto que esta presión ejercía sobre Gabriel. El niño se volvía cada vez más retraído. Comía poco, hablaba aún menos. Su único refugio eran los momentos con doña Concepción y las horas nocturnas, observando las estrellas a través del telescopio. Una mañana particularmente tensa, después de una noche de insomnio causada por pesadillas sobre su vida en las calles, Gabriel simplemente se negó a participar en la sesión diaria de fisioterapia con Ricardo. «No quiero más», dijo acurrucado en su cama. «Estoy cansado». Ricardo, que esperaba en su silla de ruedas en la sala adaptada para fisioterapia, recibió la noticia con furia. «¿Cómo que no quiere?», vociferó a Marcelo, su asistente personal que le había traído el recado. «No tiene elección. Ve a buscarlo inmediatamente». Marcelo, un joven de 25 años recién licenciado en administración, que trabajaba para Ricardo desde hacía solo 6 meses, vaciló. «Señor, con todo el respeto, es solo un niño. Quizás esté agotado». «¿Agotado? Vive en el lujo. Tiene todo lo que un niño podría desear. Lo mínimo que puede hacer es corresponder». Las palabras salieron antes de que Ricardo pudiera filtrarlas, revelando abiertamente la naturaleza transaccional de su relación con Gabriel. Marcelo se sintió visiblemente incómodo. «Hablaré con él de nuevo», dijo el asistente, retirándose apresuradamente. Solo en la sala, Ricardo sintió una oleada de vergüenza. ¿En qué se estaba convirtiendo? ¿Cuándo había cruzado la línea de benefactor a explotador? ¿Tendrían algún fundamento las acusaciones de la prensa que él negaba tan vehementemente en público? Después de unos minutos de reflexión turbulenta, tomó una decisión inusual. Prescindiendo de la ayuda de Marcelo, impulsó su silla de ruedas por los pasillos de la mansión hasta la habitación de Gabriel. El niño estaba sentado junto a la ventana, mirando al jardín con la mirada perdida, cuando Ricardo llamó suavemente y entró. Gabriel se giró sorprendido de ver al empresario en su habitación, algo que nunca había sucedido antes. «¿Puedo pasar?», preguntó Ricardo, aunque ya estaba dentro. Gabriel asintió en silencio. Ricardo acercó su silla a la ventana, siguiendo la mirada del niño hacia el jardín. Afuera, unas mariposas danzaban entre las flores recién plantadas, un espectáculo simple de la naturaleza que parecía capturar por completo la atención de Gabriel. «Son bonitas, ¿verdad?», comentó Ricardo intentando establecer una conexión. «Sí, señor». Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Ricardo se dio cuenta de que, a pesar de vivir bajo el mismo techo durante meses, prácticamente no conocía a Gabriel. Sus interacciones se limitaban a las sesiones de curación y a las ocasionales comidas formales, siempre supervisadas y artificiales. «Gabriel, ¿eres infeliz aquí?», se preguntó finalmente. La pregunta sorprendió al niño, que finalmente miró directamente a Ricardo. En sus ojos infantiles había una sabiduría que solo el sufrimiento precoz podría producir. «Nunca me lo había preguntado antes», observó Gabriel. La simplicidad de la respuesta golpeó a Ricardo como una bofetada. Era verdad. Jamás se había preocupado por los sentimientos de Gabriel, solo por lo que el niño podía hacer por él. «Te lo pregunto ahora», insistió, genuinamente interesado por primera vez. Gabriel miró de nuevo al jardín, a las mariposas libres, antes de responder. «Es mejor que la calle», dijo finalmente. «No paso hambre, no siento frío. Doña Concepción es buena conmigo». «¿Pero?», Ricardo percibió que había un pero implícito. «Pero no soy libre», completó Gabriel, con una articulación sorprendente para su edad. «Siento que soy una cosa, no una persona». Las palabras impactaron profundamente a Ricardo. Era exactamente así como había tratado a Gabriel, como un objeto, una herramienta para su curación.
nunca como un niño con deseos, sueños y necesidades propias. «¿Qué quieres, Gabriel?», preguntó con la voz quebrada por la emoción repentina. «Si pudieras elegir cualquier cosa, ¿qué sería?». Gabriel no dudó. «Irme». Esas dos simples palabras asestaron un golpe devastador al ego de Ricardo. Después de todo lo que le había ofrecido, comodidad material, seguridad, oportunidades que el niño jamás tendría en las calles, lo único que Gabriel deseaba era dejarlo. «¿A dónde?». K preguntó luchando por mantener la compostura. «No lo sé», admitió Gabriel encogiéndose de hombros. «Solo querría poder elegir. En la calle pasaba hambre, pero podía ir a donde quisiera. Esto es una cárcel bonita». Ricardo se quedó en silencio, absorbiendo el impacto de aquellas sinceras palabras. Lentamente, como placas tectónicas moviéndose, algo comenzó a cambiar dentro de él. Una transformación fundamental en su visión del mundo, de Gabriel y de sí mismo. «He sido un egoísta», admitió finalmente. «Solo he pensado en mí, en mi curación». «Usted está enfermo», respondió Gabriel, con la lógica simple de un niño. «Es normal querer ponerse bueno, pero no a costa de otra persona, especialmente de un niño». Se quedaron en silencio de nuevo, observando las mariposas. Una de ellas, particularmente atrevida, se posó brevemente en el alféizar de la ventana antes de volver a volar. «Gabriel, si te dejo ir». «¿A dónde irías? ¿De vuelta a las calles?». El niño frunció el ceño considerando la pregunta. «No lo sé, no tengo a nadie». La realidad de la situación de Gabriel golpeó a Ricardo con toda su fuerza. Independientemente de sus motivos egoístas, había sacado al niño de una vida de peligros constantes, hambre y abandono. Devolverlo a esa realidad, incluso en nombre de la libertad, sería una crueldad aún mayor. ¿Y si? Ricardo vaciló, una idea formándose en su mente. ¿Y si pudiéramos ayudar a otros niños como tú? Niños que viven en las calles, sin familia, sin protección. Los ojos de Gabriel se iluminaron con un interés genuino. ¿Cómo? Podríamos crear un lugar para ellos. No una cárcel, sino un hogar de verdad. Con escuela, deportes, arte. Un lugar donde pudieran ser niños de verdad, preparados para un futuro mejor. ¿Usted haría eso? Nosotros lo haríamos, corrigió Ricardo, juntos. Tú entiendes mejor que nadie lo que esos niños necesitan. Por primera vez en semanas, Gabriel sonrió. No la sonrisa educada y forzada que mostraba a las cámaras o a los visitantes, sino una sonrisa genuina que iluminó todo su rostro. «Me gustaría», dijo simplemente. En ese momento algo inexplicable sucedió. Ricardo sintió un hormigueo intenso recorrer sus piernas, diferente a cualquier sensación que hubiera tenido desde el accidente. Instintivamente, intentó mover el pie derecho y, para su completo asombro, lo consiguió. Un movimiento pequeño, casi imperceptible, pero real. «Gabriel», susurró con voz temblorosa. «Mira». El niño observó maravillado el leve movimiento del pie de Ricardo bajo la manta que cubría sus piernas. «Lo ha conseguido». «Lo hemos conseguido», corrigió Ricardo con lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Fue cuando dejé de pensar en mí. Cuando finalmente te vi como una persona, no como un instrumento, que sentí esto». Aquella revelación marcó el inicio de una profunda transformación. Esa misma tarde, Ricardo convocó una reunión de emergencia con su equipo ejecutivo y jurídico. Para sorpresa de todos, anunció la creación inmediata de la Fundación Nuevos Caminos, dedicada a rescatar a niños en situación de calle y ofrecerles no solo un techo, sino oportunidades reales de desarrollo. «Quiero el mejor equipo posible», instruyó. «Pedagogos, psicólogos, trabajadores sociales, y quiero que Gabriel participe activamente en la planificación, dentro de los límites apropiados para su edad, por supuesto». Mientras sus ejecutivos intentaban procesar el súbito cambio de prioridades de Ricardo, al otro lado de la ciudad, Augusto recibía la noticia con incredulidad. ¿Una fundación para niños de la calle? «Ricardo se ha vuelto loco del todo», le declaró a Claudia, que compartía su perplejidad. «Va a tirar millones en un proyecto asistencialista sin retorno financiero. Esto fortalece nuestro caso para la incapacitación», observó Claudia, pragmática como siempre. «Podemos argumentar que está tomando decisiones financieras irracionales
bajo la influencia del chico. Lo que ni Augusto ni Claudia podían prever era que la nueva empresa de Ricardo capturaría la imaginación del público de una forma que ninguno de sus proyectos comerciales había logrado jamás. La historia del poderoso empresario que, conmovido por la inocencia de un niño de la calle, decidía cambiar de vida para ayudar a los menos favorecidos, era irresistible para los medios y para el público en general. En la mansión, los días siguientes fueron de actividad intensa. El equipo jurídico aceleró el proceso de guarda provisional de Gabriel, ahora con la perspectiva de una adopción definitiva. Se contrataron arquitectos para diseñar el primer centro de la Fundación Nuevos Caminos, que se construiría en un terreno que Méndez Inmobiliaria poseía en la Cañada Real Galeana, uno de los mayores asentamientos precarios de Madrid. Ricardo, energizado por su nuevo propósito y por los progresos físicos que continuaba experimentando, pasaba horas con Gabriel, ahora ya no en sesiones de curación, sino planeando cómo debería ser el centro para atender mejor las necesidades de los niños. ¿Qué crees que no puede faltar, Gabriel?, preguntó durante una de esas sesiones de planificación. «Una biblioteca», respondió el niño sin dudar. «En las calles me pasaba horas en las librerías, hasta que me echaban. Leer me hacía olvidar el hambre». Ricardo tomó notas, genuinamente interesado en las perspectivas de Gabriel. «¿Qué más?» «Un lugar para jugar protegido de la lluvia y duchas con agua caliente de verdad, y profesores que no griten cuando no entendemos algo». Cada simple sugerencia revelaba las privaciones y desafíos que Gabriel había enfrentado, conmoviendo profundamente a Ricardo. El empresario se dio cuenta de que estaba recibiendo mucho más de lo que estaba dando, una lección de humanidad que ninguna universidad de élite o máster podría ofrecer. Una semana después del despertar de Ricardo, el juzgado de menores le concedió la guarda provisional de Gabriel, reconociendo los vínculos afectivos formados y el entorno seguro proporcionado al niño. La decisión se celebró discretamente en la mansión, con una tarta especial preparada por doña Concepción y la promesa de Ricardo. «Esto es solo el principio, Gabriel. A partir de ahora, construiremos juntos un futuro mejor, para ti y para muchos otros niños». El niño, que había llegado a la mansión como un prisionero y ahora se convertía en familia, abrazó a Ricardo con una espontaneidad que sorprendió a ambos. «Gracias, tío Ricardo», dijo, usando por primera vez un trato más familiar. Ricardo, emocionado, se dio cuenta de que el verdadero milagro no estaba en la recuperación física que experimentaba, sino en la transformación espiritual que Gabriel había desencadenado en su corazón, endurecido por años de poder y soledad. Mientras tanto, en las sombras, Augusto y Claudia preparaban su golpe final, sin imaginar que el nuevo camino elegido por Ricardo sería no solo su redención personal, sino también su protección contra las conspiraciones que lo rodeaban. La audiencia en los juzgados de Plaza de Castilla, en el centro de Madrid, atrajo la atención de la prensa nacional. El caso se había vuelto emblemático. Por un lado, Ricardo Méndez, empresario multimillonario, ex símbolo del capitalismo, implacable, ahora en una misión filantrópica. Por otro, su hermano Augusto y su exesposa Claudia, alegando que Ricardo era mentalmente incapaz de gestionar sus negocios y su patrimonio. «Mi cliente está claramente bajo una influencia indebida», argumentaba el abogado contratado por Augusto. «Ha abandonado proyectos lucrativos para dedicarse a actividades filantrópicas sin retorno financiero, basadas en la supuesta influencia milagrosa de un niño. Esto demuestra un estado mental alterado que justifica la incapacitación». El equipo jurídico de Ricardo, liderado por la respetada abogada doctora Esther Caballero, presentó un contraargumento contundente. «Señorías, la filantropía no es señal de demencia. El señor Méndez mantiene el pleno control sobre sus negocios, como demuestran los resultados financieros de Méndez Inmobiliaria, que siguen estables. La Fundación Nuevos Caminos representa solo la diversificación de sus inversiones para incluir un impacto social, algo cada vez más común entre los grandes empresarios globales». El juez Dr. Pablo Rivera
casualmente con el mismo nombre que el presentador que había entrevistado a Ricardo y Gabriel meses antes, examinó cuidadosamente los informes médicos y psicológicos presentados por ambas partes. Este tribunal no ve evidencia alguna de incapacidad mental, declaró finalmente. Al contrario, las evaluaciones indican que el señor Ricardo Méndez está más lúcido y equilibrado emocionalmente que en años anteriores. Desestimo, por lo tanto, la solicitud de incapacitación. La decisión fue recibida con aplausos contenidos de los partidarios de Ricardo presentes en la sala. Augusto y Claudia se retiraron rápidamente, evitando a los periodistas que se aglomeraban a la salida. Para Ricardo, aquella victoria significaba mucho más que simplemente mantener el control sobre su fortuna. Era la validación oficial de su transformación y de la nueva misión que había abrazado. Al regresar a la mansión, donde Gabriel lo esperaba ansiosamente con doña Concepción, Ricardo trajo más que buenas noticias. Trajo la determinación de cortar definitivamente los lazos tóxicos que lo ataban al pasado. «Hemos ganado, Gabriel», anunció entrando en la sala de estar con una sonrisa radiante. «Y ahora vamos a seguir adelante sin mirar atrás». Esa misma noche, Ricardo tomó decisiones drásticas que sorprendieron al mercado financiero y a la sociedad madrileña. Primero firmó el divorcio definitivo de Claudia, cediéndole una cantidad significativa de dinero a cambio de la renuncia a cualquier participación futura en los negocios de la familia. Después, compró todas las acciones que Augusto poseía en Méndez Inmobiliaria, pagando un valor justo de mercado, pero exigiendo que el hermano se alejara por completo de los negocios familiares. «Estoy podando las ramas enfermas de mi vida», le explicó a Marcelo, su asistente personal, que se había convertido en un confidente cercano, para que puedan nacer nuevas flores. El primer centro de la Fundación Nuevos Caminos se inauguró 6 meses después, en una ceremonia emocionante. El complejo en la Cañada Real Galiana incluía no solo dormitorios cómodos y seguros para 100 niños, sino también una escuela modelo, biblioteca, instalaciones deportivas, talleres de arte y un centro médico completo abierto a la comunidad. Gabriel, ahora con 9 años, cortó la cinta inaugural junto a Ricardo, que conseguía mantenerse de pie por breves periodos con la ayuda de muletas, un progreso que los médicos seguían calificando de extraordinario. «No estoy aquí como un milagro», declaró Gabriel, sorprendiendo a todos con su elocuencia en el pequeño discurso que había preparado. «Estoy aquí porque tuve una oportunidad que muchos niños no tienen. Cada uno de nosotros puede hacer un milagro para alguien. Basta con ver al otro como una persona, no como un problema». Las palabras simples pero profundas emocionaron a los presentes. Ricardo, observando al niño con orgullo, reflexionaba sobre cuánto habían crecido ambos juntos. Él, aprendiendo a ver más allá de su propio dolor y ambición. Gabriel, desarrollando su voz y confianza, transformándose de víctima en agente de cambio. En los meses siguientes, la fundación se expandió rápidamente. Se abrió un segundo centro en la periferia de Sevilla, seguido por unidades en Valencia, Barcelona y Bilbao. El modelo innovador, que combinaba la acogida inmediata con el desarrollo educativo y emocional a largo plazo, atraía la atención de organizaciones internacionales. Ricardo reestructuró Méndez Inmobiliaria, destinando el 30% de los beneficios anuales a la fundación e implementando prácticas de construcción sostenible en todos los nuevos proyectos. La empresa, lejos de perder valor como Augusto había previsto, ganó nueva vida y propósito, atrayendo a inversores interesados en negocios con impacto social. Gabriel, por su parte, florecía. Ahora legalmente adoptado por Ricardo, asistía a una escuela normal por la mañana y dedicaba las tardes a estudios adicionales y a visitas a los centros de la fundación. Su historia inspiraba a otros niños rescatados de las calles, mostrándoles que el pasado no tenía por qué determinar el futuro. Doña Concepción permanecía como una presencia constante en la vida de ambos, ahora oficialmente como coordinadora de bienestar de los centros de la fundación, un cargo creado especialmente para ella, valorando su sabiduría práctica y su empatía natural. En cuanto a los antagonistas,
Sus destinos siguieron caminos distintos. Claudia usó el dinero del acuerdo de divorcio para mudarse a París, donde rara vez se la veía en eventos sociales. Augusto, amargado por la derrota, intentó lanzar proyectos inmobiliarios competidores, pero sin el apellido Méndez y la reputación que lo acompañaba, se enfrentaba a dificultades para atraer inversores. Jordana, la camarera que había filtrado información a la prensa, fue finalmente descubierta y despedida. Sin embargo, Ricardo, en su nuevo espíritu de compasión, le ofreció una segunda oportunidad como voluntaria en uno de los centros de la Fundación, una oportunidad de redención que ella aceptó con gratitud. 3 años después del encuentro inicial en la Gran Vía, la vida en la mansión de los Méndez se había transformado por completo. Los pasillos, antes silenciosos, ahora resonaban con las risas de Gabriel y sus amigos de la escuela. Ricardo, ahora capaz de caminar distancias cortas con apoyo, dirigía reuniones importantes en la biblioteca, a menudo con Gabriel observando y aprendiendo. En una tarde particularmente significativa, Ricardo llamó a Gabriel a su despacho para una conversación seria. «Tengo algo importante que mostrarte», dijo, abriendo una carpeta con documentos oficiales. «Ayer finalicé mi testamento. Como mi hijo legítimo, serás mi principal heredero, por supuesto. Pero quiero que entiendas mis decisiones». Gabriel, ahora con 11 años, asintió con la madurez que las experiencias de la vida le habían conferido. «El 50% de todo lo que poseo irá directamente para ti», explicó Ricardo. «El otro 50% se destinará permanentemente a la Fundación Nuevos Caminos, garantizando su continuidad independientemente de lo que suceda». «Eso es perfecto, papá», respondió Gabriel, usando el término que aún sonaba extraño pero reconfortante para ambos. «Hay más», continuó Ricardo. «Estoy creando un consejo de administración para la fundación, que te incluirá a ti, a doña Concepción, a Marcelo y a otros profesionales de confianza. Cuando cumplas 21 años, asumirás la presidencia, si así lo deseas». Gabriel se quedó en silencio por unos momentos, absorbiendo el peso de la responsabilidad que Ricardo planeaba para él. «¿Y si no soy bueno en esto?», preguntó finalmente, revelando la inseguridad natural de un niño ante expectativas tan grandes. Ricardo sonrió, poniendo la mano en el hombro de su hijo. «Ya eres bueno en esto, Gabriel. Tienes algo que ningún máster o curso de liderazgo puede enseñar. Conoces el dolor de quien necesita ayuda. Eso marca toda la diferencia». En el 6º aniversario del primer encuentro entre Ricardo y Gabriel, se celebró una ceremonia especial en el jardín de la mansión. Decenas de niños de los diversos centros de la fundación estaban presentes, junto con empleados, patrocinadores y amigos cercanos. Ricardo, ahora capaz de mantenerse de pie sin apoyo durante periodos más largos, aunque todavía dependía de un bastón para caminar, se dirigió a los presentes con evidente emoción en la voz. «Hace 6 años, yo era un hombre roto, no solo físicamente, sino espiritualmente. Creía que mi valor residía en el poder, el dinero, el control sobre los demás. Entonces el destino puso en mi camino a un niño que me enseñó el verdadero significado de la fuerza y la dignidad». Mirando a Gabriel, que sonreía junto a doña Concepción, Ricardo continuó. «Pensé que estaba salvando a Gabriel de las calles, pero la verdad es que él me salvó a mí mismo. Y juntos estamos intentando salvar a otros niños no solo del hambre y del frío, sino de la invisibilidad, ese mal terrible que permite que toda una sociedad finja no ver el sufrimiento a su puerta». La Fundación Nuevos Caminos se había convertido en un referente nacional e internacional en la acogida y el desarrollo de niños en situación de vulnerabilidad. Hasta ese momento, más de 1000 niños y niñas habían pasado por sus centros, recibiendo no solo un refugio temporal, sino un camino completo hacia la inclusión social, con acompañamiento hasta la vida adulta y la inserción en el mercado laboral. Gabriel, aunque todavía joven, se había convertido en un símbolo de esta transformación. Frecuentemente invitado a participar en eventos y conferencias, hablaba con sencillez y autenticidad sobre su experiencia, siempre rechazando el estatus de milagrero
que algunos insistían en atribuirle. El único milagro que existe es el de la compasión, repetía siempre. Cuando realmente vemos al otro, todo puede cambiar. La cuestión del supuesto don de curación seguía siendo un misterio. La extraordinaria recuperación de Ricardo continuaba desafiando las explicaciones médicas convencionales, al igual que la de Doña Concepción. Otras personas que tuvieron contacto con Gabriel también relataron mejoras inexplicables en condiciones crónicas. Científicos y religiosos debatían el fenómeno sin llegar a conclusiones definitivas. El propio Gabriel mantenía una posición humilde sobre el asunto. Si algo bueno sucede cuando rezo, la gloria es de Dios, no mía. Soy solo un niño que aprendió a creer que las cosas pueden mejorar, incluso cuando todo parece imposible. Ricardo, por su parte, había encontrado una paz que trascendía la cuestión física. Aunque jamás recuperó por completo el movimiento de las piernas, la mejora significativa le permitía una calidad de vida que no creía posible tras el accidente. Más importante aún, había encontrado un propósito mayor que cualquier logro empresarial anterior. Algunos llaman milagro a lo que pasó con mis piernas, comentó una vez a un periodista. Yo llamo milagro a lo que pasó con mi corazón. En una tarde especial, mientras Ricardo y Gabriel plantaban árboles en el jardín de la mansión, una nueva tradición anual que habían creado, el empresario le hizo una pregunta que lo había intrigado durante mucho tiempo. Gabriel, ¿recuerdas nuestro primer encuentro? ¿Qué te hizo parar específicamente en mi coche, entre tantos en el semáforo de aquel día? El niño reflexionó por unos instantes, con las manos aún sucias de tierra. Vi sus ojos a través del cristal, respondió simplemente. Parecían tristes como los míos. Pensé que nos necesitábamos el uno al otro. Ricardo sonrió, maravillado por la intuición del niño que, sin saberlo, había cambiado no solo una vida, sino un legado entero. La historia de Ricardo y Gabriel inspiró cambios más allá de los muros de la mansión y de los centros de la fundación. Empresarios de toda España comenzaron a replantear sus estrategias de responsabilidad social. El poder público fue presionado para mejorar las políticas para los niños en situación de calle. La sociedad, antes indiferente, pasó a ver un problema que siempre había estado visible, pero convenientemente ignorado. La verdadera transformación, sin embargo, ocurría silenciosamente, día tras día, en los pequeños gestos entre Ricardo y Gabriel, en el apoyo escolar que el empresario le ofrecía todas las noches, en las historias que se contaban el uno al otro antes de dormir, en las discusiones sobre el futuro de la fundación, en las pequeñas peleas y reconciliaciones que toda familia real experimenta. De empresario implacable a padre devoto, de niño abandonado a agente de transformación, ambos habían recorrido viajes extraordinarios que convergieron en un punto singular de luz y esperanza. Años más tarde, cuando le preguntaron sobre el secreto del éxito de la Fundación Nuevos Caminos, Gabriel, ya un joven adulto liderando la expansión internacional del proyecto, respondería con la sabiduría que lo caracterizaba desde la infancia. No hay secreto. Simplemente aprendimos a ver lo invisible, a creer en lo imposible y a amar sin condiciones. El resto es consecuencia. Y en esas simples palabras estaba contenida toda la esencia de una historia que comenzó con un encuentro improbable en un semáforo de la Gran Vía y culminó en la transformación de miles de vidas por toda España. Una prueba de que, a veces, los verdaderos milagros no están en curas instantáneas o eventos sobrenaturales, sino en el profundo cambio que ocurre cuando un corazón humano se abre verdaderamente a otro. Como a Doña Concepción le gustaba decir, con la sabiduría de sus más de 70 años, el mayor milagro no es hacer que un paralítico camine, sino hacer que un corazón endurecido vuelva a sentir. Y eso, hijos míos, sucede todos los días, justo delante de nuestros ojos, si tenemos la gracia de saber mirar. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que el viaje de Gabriel y Ricardo haya tocado vuestros corazones. Así como el niño de la Plaza Mayor transformó la vida del poderoso empresario,
Quizás esta historia también pueda inspirar pequeños cambios en nuestra mirada hacia el mundo. Para conocer otras narrativas emocionantes como esta, no dejéis de suscribiros al canal y activar las notificaciones. Tenemos una lista de reproducción especial con historias de superación y redención esperándoos. Y si esta historia ha despertado algo especial en ti, compártelo con nosotros en los comentarios. Al fin y al cabo, cada historia cobra nueva vida cuando encuentra un corazón dispuesto a acogerla. Hasta nuestro próximo encuentro.